Vamos a estar Carmina y yo dando esta sesión y como ya comentaron, pues es justamente para que aprendan la sintaxis de esta librería que es súper útil, sobre todo para las personas que nos dedicamos a ciencia. El orden de la plática se los doy muy rápido. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción. Vamos a ver cuáles son los elementos de un gráfico de ggplot, la sintaxis de sus dos funciones principales. Vamos a ver un par de ejemplos, unas gráficas de barra y unos scatterplots. Y posteriormente vamos a ver unos gráficos interactivos con esta librería Squeeze que utiliza la sintaxis de ggplot justamente. Y al final, pues, si tienen algunas dudas. Entonces, pues a manera de introducción, bueno, vamos a hablar de los gráficos en R y en la mayor parte de los lenguajes de programación, la capacidad de crear gráficos los proporcionan librerías que son ajenas al núcleo del mismo lenguaje de programación. Eso no ocurre en R. En R los gráficos son nativos, es decir, que se encuentran embebidos dentro del núcleo del mismo lenguaje de programación. Y existen dos motores gráficos. ¿A qué me refiero con esto de motores gráficos? Bueno, un motor gráfico es un conjunto de funciones que permiten realizar manipulaciones gráficas básicas, es decir, como generar un lienzo, trazar líneas, dibujar un punto. Y R tiene dos motores gráficos principalmente. Uno son las funciones de alto nivel, como la función plot, is, varplot, boxplot, que a su vez invocan funciones de bajo nivel que nos van a permitir hacer modificaciones en nuestros gráficos. Y el siguiente motor es lo que le llaman grid, que este es un motor creado por Paul Murrell, que facilita la generación de gráficos tipo trellis. ¿Qué es un gráfico tipo trellis? Bueno, son estos gráficos como los que tenemos aquí, en donde justamente se comparten los ejes, se comparten varios ejes y es como un tipo matriz, ¿no? En donde podemos ver como varias condiciones, en un mismo gráfico, ¿no? Eso nos permite ampliar como nuestra perspectiva de lo que estamos graficando. Ahora, este motor lo podemos encontrar con librerías como lo es Lattice y como es ggplot, que es uno de las librerías que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ggplot es una librería de R que es implementada por Hadley Wickman para visualización de datos. Forma parte de un conjunto de librerías llamado Tidyverse, que creo que el curso pasado justamente fue de esto, de ver el mundo de cosas que tiene Tidyverse. Y está basado en un libro que se llama The Grammar of Graphics de Leland Wilkinson, y tiene más de 10 años y es usado por miles de personas en todo el mundo. Lo que nos ofrece una gran ventaja es de que hay muchísimas comunidades que te ayudan a resolver dudas. Entonces, si ustedes seguro se encuentran con una duda acerca de la sintaxis de ggplot o de cómo hacer un gráfico, si preguntan en cualquiera de estas comunidades, seguramente alguien ya tuvo esta pregunta y van a ver que lo van a poder resolver muy rápido. Entonces, ¿a qué se refiere esta sintaxis de The Grammar of Graphics? Bueno, este libro pone una serie de ideas novedosas de cómo se debe generar un gráfico. La idea central es que todos los gráficos pueden generarse mediante un lenguaje regular, es decir, con una sintaxis determinada, y es posible construir una serie de reglas comunes conocidas y regulares para crear representaciones visuales de datos de interés estadísticos. A su vez, también es como un marco que sigue un enfoque en capas para describir y construir visualizaciones o gráficos de manera estructurada. Ahorita se van a dar cuenta de cómo vamos a ir construyendo los gráficos y van a ir viendo que esto de las capas es bastante importante. Bueno, la instalación de ggplot, seguro ustedes ya pasaron por esto porque ya deberían de tener instalada su librería. Bueno, pueden instalarlo por medio de instalando la librería de Tidyverse completa o desde el repositorio de su preferencia, ¿no? O también instalar la versión en desarrollo desde la página de GitHub, ¿no?
Y pues ggplot tiene una serie de gráficos, tiene un amplio repertorio de gráficos, tenemos barras, gráfico de barras, tenemos gráficas de puntos, tenemos gráficas de líneas, también tenemos gráficas de área, tenemos las gráficas estas de scatterplot que se utilizan muchísimo, y también hay histogramas y hay unos gráficos un poco más complejos como son los boxplot, como son los polar plots. Incluso podemos hacer gráficas de correlaciones, gráficas de redes, heat maps, muy sencillos, y mapas. Ajá. Rápidamente, ¿cuáles son los elementos de un gráfico de ggplot? Bueno, pues tenemos, véanlo como una pirámide, que va en ascendencia. Tenemos nuestra base de la pirámide, es en donde se encuentran básicamente nuestros datos, de dónde vamos a sacar todos los datos para poder hacer las gráficas. Posteriormente vienen las estéticas o aesthetics, como los conocemos en la sintaxis de ggplot, que no es otra cosa más que ustedes deciden qué dato va en qué eje o en qué posición, o si lo utilizan para alguna otra cosa, ¿no? Para cambiar de color, para dividir su gráfico por algún tipo de condición. Ajá. Posteriormente vienen las capas que vamos a ir añadiendo una a una. Podemos tener estas que se llaman facetas, que vamos a hablar un poco más adelante de ellas. Y finalmente pues tenemos los temas, que básicamente los temas lo que hacen es convertir su gráfico a un determinado patrón de colores o sí, es como un tema en su celular, ¿no? Entonces, esta de Grammar of the Graphics o ggplot, bueno, ustedes tienen, como ya les había mencionado, lo más importante son sus datos, finalmente, porque es de donde ustedes van a partir para finalmente hacer su gráfico. Estos datos se van a mapear directamente a estas que se llaman propiedades estéticas. Ya les mencionaba yo que ustedes eligen cuáles de estos datos corresponde a cada uno de los ejes, o si lo van a utilizar para un color o para el rellenado de algún punto, o incluso para alguna transparencia que ustedes le quieran poner. Ajá. Estos datos pueden llevar algunas veces transformaciones estadísticas. Y finalmente, esto lo vamos a mapear a unas cosas que se llaman objetos geométricos, que no es otra cosa más que el tipo de gráfica que ustedes quieren realizar. Entonces, en cuanto a las funciones principales, hay dos funciones principales, como ya les mencionaba. Una, que nos permite echarle un vistazo muy rápido a los datos, que es QuickPlot, y una función un poco más compleja que nos va a permitir explorar más a fondo nuestros datos, que es la función de ggplot. Y bueno, ahora yo les voy a platicar un poco acerca de cómo es la sintaxis de esta primera función, que como mencionaba Tina, es un poco para darle como un vistazo rápido a los datos y para generar plots relativamente sencillos. Entonces, así es un poco como se puede ver. Uno la va a llamar poniendo QuickPlot y dentro vamos a poner las diferentes atributos que ya se nos mencionó Tina. Entonces, tenemos los mapeos estéticos, los datos y los objetos geométricos. En data le vamos a pasar nuestro data frame y después le vamos a decir, bueno, de este data frame lo que yo quiero que venga en mi plot es en el eje de las X, la variable X. En el eje de las Y, la variable Y. Por ejemplo, el color, podemos asignarle el color que queramos y el objeto geométrico, es decir, cómo es que queremos que sea la tabla. Entonces, a grandes rasgos, así son los valores que vamos a ver. ¿Cómo llamaremos a la función? Realmente lo bueno es siempre puede estar buscando la ayuda. Entonces, por si no lo sabían, se los recordamos que poniendo el signo de interrogación y después la función, esto nos va a abrir la ayuda de la función, donde nos va a decir justo los argumentos, y entonces esto nos puede servir para que no tengamos que memorizarlo y solo, bueno, vamos a usar esta función. Entonces, le das rápido y ahí se te despliegan y viene con más información. Hay muchos parámetros que se pueden modificar, entonces, aunque a veces se vea muy largo, si buscan alguna en particular, pueden buscar palabras claves.
Bueno, también dentro de R hay data frames que ya vienen por default cargados. Entonces, uno de ellos es Empty Cars, donde son datos de la revista Motor Trends de Estados Unidos del 74, donde viene información del consumo de combustibles y 10 aspectos de diseño y rendimiento para 32 automóviles. Entonces, esto es muy útil para cuando queremos, pues, en este caso, utilizar los datos de ejemplo y no tenemos que estar buscando o tratar de crear datos. Entonces, aquí si le damos a la siguiente, aquí podemos ver justo estas, hay 32 observaciones que tienen 11 variables. Entonces aquí las podemos observar. En uno de los ejercicios a continuación las vamos a utilizar. Algunas son el número de cilindros, otras son las millas que tienen por galón, número de carburadores. Ya los que saben de coches entenderán con más detalle cada una de estas variables. Aquí, bueno, vamos a empezar primero con un ejercicio sencillo. Bueno, entonces, primero vamos a generar unos vectores numéricos para empezar a explorar. Entonces, bueno, aquí, primero generamos el vector X. Entonces, vemos que tenemos un vector que va desde el 1 hasta el 10. ¿Okay? Después, aquí vamos a utilizar la función lnorm. Y bueno, aquí volviendo, bueno, ¿qué hace esta función? Y ya no me acuerdo, le puedo poner aquí el signo de interrogación, la función, y aquí, en el estudio, como lo tengo configurado, por default, lo que casi siempre viene a la derecha de la pantalla, nos viene la ayuda y la descripción de esta función. Entonces aquí ya podemos dar, no, ¿qué es lo que aquí le decimos el número de observaciones que queremos, cuál es la media que queremos que tengan y las desviaciones estándar. Entonces le estamos diciendo que queremos que nos dé 10 valores que tengan una media de 4.5 con una desviación de 0.1. Y bueno, le pedimos que nos lo dé, podemos darle una explorada para ver si es cierto que nos dio esto. Después, cada quien puede poner a comprobar que la media y la desviación estándar sean la correcta, pero confiamos en él, entonces aquí vemos estos valores. Entonces, una de las ventajas de Qplot con la Universidad Latina es que podemos explorar rápidamente nuestros datos bueno, y esto es como se ven. Entonces, simplemente ponemos Qplot y ponemos la primera variable que queremos ver y la segunda. Entonces, le damos Enter y entonces, aquí ya podemos ver justo como nos puso en el eje de las X, la variable que tenemos como X que va desde 1 hasta 10 y en el eje de las 10 la variable donde nosotros hicimos con la distribución normal. Entonces, aquí una de las ventajas es que, como mencionaba, asume muchos valores por default. No había que especificarle tantas cosas. Nosotros simplemente podemos ponerle y ver que nos va a arrojar lo que más se adecue a los datos. En este caso, la edad que dan de puntos. Y bueno, ahora nosotros también aquí es donde viene interesante, donde ya podemos empezar a explorar más los datos. Y, por ejemplo, aquí decimos, bueno, yo quiero ver si esto sigue una tendencia o cómo se ven estos puntos conectados. Entonces, yo aquí de nuevo le paso mi vector X, mi vector Y le digo, ahora quiero, quiero que me des puntos, pero también quiero que me des la línea. Entonces, lo corremos y ya tenemos un plot como el anterior, donde teníamos los puntos mapeados acá al lado de X y Y, pero además ahora ya tenemos una línea en la cual, en este caso, los está uniendo. Entonces, bueno, este es un poco como overview, pero ahora vamos a retomar este data frame que se llama Empty Cards, fue el que les mencioné. Entonces, bueno, no hay necesidad, viene por default precargado, no hay necesidad de cargarlo, simplemente ustedes pueden en su R empezar a utilizarlo. Entonces aquí, bueno, ¿cómo se ve? ¿No? Queda un poco lo que ya habíamos visto en la diapositiva. Entonces aquí pueden ver justo las diferentes variables que habíamos visto y bueno, cada uno de los aquí vemos los modelos de los automóviles. Bueno, y cuánto o qué tenemos, ¿no? ¿De qué tamaño? Porque aquí, justo con Head, lo que vimos fue solamente el inicio del data frame.
Entonces, aquí podemos ver con las dimensiones, ¿no? Entonces, lo que nos quiere decir es que aquí tenemos 32 observaciones con 11 variables, ¿no? Que son las que tenemos aquí. Si lo viéramos completo, empty cars, aquí tenemos las 32 por la zona. Después también lo que podemos ver aquí en el summary, podemos ver así, en un resumen estadístico de cada una de las variables, es decir, cuál es el valor mínimo, cuál es la media, la mediana, el valor máximo y el primero y tercer cuartil. Esto lo podemos ver para cada una de las diferentes variables, ¿no? Esto nos puede ayudarnos a darnos un sentido de cómo, de cada una de ellas. Y bueno, ahora vamos a empezar de nuevo a verlas en plot, cómo se ven gráficamente, ¿no? Entonces, y aquí es donde personalmente a mí se me hacía muy intimidante ggplot, porque es cuando, al momento de tener las variables, es cuando, es esto que ya hemos comentado, de que pones de un lado el data frame, es decir, de dónde vas a tomar la información, y después empiezas a mapear cada una de las variables que son parte de este mismo data frame. Entonces, primero, tú le tienes que decir, bueno, lo que yo quiero es de este data frame que se llama empty cars, es lo que yo es como lo que de donde yo voy a sacar la información. Bueno, ¿qué información? Entonces, aquí justo les digo, bueno, yo quiero que me pongas esta variable en el eje de las X y esta en el eje de las Y. Ya automáticamente va a identificar que, bueno, el nombre, tú tienes que poner solamente el nombre que tiene esta columna, ya no es necesario repetir que es de empty cars, eso ya internamente lo sabe. Entonces, bueno, le damos enter y ya justo ya podemos aquí ver en el plot. De nuevo, como les decía, no tuvimos que indicar que queríamos puntos, se autocompletó por default. Entonces ya tenemos en el eje de las X y en el eje de las Y el UT. Y bueno, aquí es donde podemos empezar a agregarle cada vez más cosas, donde empieza ya a ser más interesante. De nuevo, podemos cambiar, pues si queremos mantener los datos iguales. Pero ahora yo quiero que en matriz geométrico yo quiero que me digas, que me des, además de los puntos, que me des cómo sería la línea suavizada con el error estándar, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es justo la línea de tendencias, en la color azul, y en color le dice la edición estándar de los datos. Entonces aquí, pues sí, ya es más fácil, ya podemos ver que hay cierta tendencia, ¿no? Entonces, esto ya me permitió, claro, estos puntos que tal vez no comprendí tanto, ya le agregué otra capa que me permitió justo ver que parece ser cierta tendencia. Y bueno, después podemos seguir disectando un poco estos datos, ¿no? Entonces, bueno, pero entre estas características que habíamos visto, que tenían, también estaba el número de cilindros. Entonces, bueno, yo quiero ver si cómo se ven estos datos en la cantidad de cilindros que tenga el automóvil. Entonces, aquí en color le decimos, bueno, quiero que ahora el color que cada uno de los puntos tenga información acerca de una variable. Y esta variable quiero que utilizando los datos como factor sea la cantidad de cilindros. Entonces, al correrlos, aquí tenemos, son los mismos, es la misma gráfica, pero cada uno de los puntos, ahora el color nos da más información. Es decir, logramos seguirle plasmando más información a esta gráfica. Entonces podemos ver justo como todos los puntos, ya todos estos puntos azules significa que tiene 8 cilindros. Y podemos ver la distribución que tiene esta línea, la distribución de los datos, solamente de los automóviles que tienen 8 cilindros. Después también podemos verla cómo se ve con 6 y cómo se ve con 4. Entonces aquí también ya podemos empezar a ver más tendencias. Y bueno, aquí como pueden ver le utilizamos este color, le indicamos que era un factor, lo cual nos lo separó en categorías puntuales y tenemos la categoría, en este caso eran 4, 6, 8. También podemos hacerlo, verlo como una variable continua. Entonces, si aquí lo vamos a correr sin indicarle que lo queremos ver como un factor, ahora
nos lo dio de otra manera. Aquí ya no tenemos los tres colores que hemos visto. Tenemos un gradiente donde van los valores desde 8 hasta 4. Entonces, al final podemos ver que sí están, debido a que justo estos valores, solamente tenemos tres categorías, solamente es un valor, pero solo tenemos tres diferentes colores, pero aquí podemos ver justo como todos los de 8 están en este azul más claro, y los de 4 están en uno más oscuro. Entonces, aquí es importante también conocer los datos y saber un poco cuál es la mejor manera de representarlos. Entonces, ggplot en general nos permite hacer muchas cosas, pero es importante que también nosotros conozcamos los datos para saber cuál es lo que más nos conviene y también lo que más representa el punto que queramos hacer de la gráfica. Puede que esto sea la mejor manera, puede que esta otra para mí sea una mejor forma de interpretar los datos. Eso ya depende más de, pues así que el objeto de estudio y como cada quien se entienda con un poco sus gráficas. Aquí también o sea, podemos hacer un poco similar, pero queremos de nuevo ponerlo por grupos. Ya dijimos, no, pues yo creo que sí está mejor que lo tengamos, mis datos de cilindros que sean grupos. Sabemos que solamente son el grupo de 4, el grupo de 6 y el grupo de 8. Entonces, aquí justo lo que podemos hacer es, así, aquí indicamos que queremos esta nueva variable que se llama data frames, que le decimos, bueno, asigna los valores de empty cars a data frame para poder manipularla. Y entonces aquí le decimos que los trates como factores todos los datos que están en esta, de este data frame, están en esta columna. Quiero que todos estos sean como factores y después los asignamos de nuevo a la misma. Entonces, pueden ver cómo ya al momento de ya estarle diciendo que son factores, ya estarlo asignando, ya automáticamente lo detectó. Cuando aquí más adelante se los indicábamos directamente. Entonces, pues son las diferentes maneras que hay para hacer los plots. Así que hay varios caminos que conducen a Roma. Y bueno, aquí podemos de nuevo seguir añadiendo capas. Aquí, y bueno, quiero ver ahora cómo se ven si los uno por las líneas, ¿no? Quiero de nuevo ver los puntos que se unan y quiero tener las líneas, ¿no? Entonces aquí, como justo ya tenemos un color, está uniendo las líneas del mismo color, ¿no? Porque ya le habíamos dicho que queríamos que fuera hasta una categoría. Y bueno, también dentro de aquí, otra de las capas como de la pirámide que nos había mencionado Tina, es que también podemos cambiar los temas. Entonces aquí pueden decirle, bueno, me gusta pero quiero que tenga este otro tema. Entonces, como pueden ver, el plot es el mismo. La información es la misma que se tienen. Los datos siguen siendo los mismos, la estética es la misma, pero el tema es diferente. Es decir, ahora pueden ver las líneas son de diferente color, el grosor, la forma en la que están. Bueno, estas son un poco el overview de qplot. Entonces, ya vimos entonces la sintaxis de qplot. Vamos a ver ahora la sintaxis de ggplot, de la función que es un poco más compleja. Esta, ya les mencionaba que crea un gráfico al que se le van a añadir capas sin valores por defecto, pero que nos hace que tengamos muchísimo más control sobre los gráficos. Estas, si se fijan, voy añadiendo capas con este signo de más, y voy a ir añadiendo una capa, una capa, una capa, una capa. Entonces, como ya les mencionaba hace un momento, pues tenemos igual, es la función que es ggplot, los datos que es de donde vienen todo lo que vamos a graficar, están los valores estéticos que nosotros elegimos como variable para X y que elegimos para variable Y, los geom, que es el tipo de gráfica y las modificaciones que le vamos a hacer a nuestra gráfica, Podemos incluso añadir cosas de estadística, hacer transformaciones de nuestros datos y mapeos ya específicos, ¿no? De algún tipo de color e incluso cambios en nuestra apariencia, como es que podemos añadir un tema en específico.
así, y todo, como ya les mencionaba, siempre se va añadiendo con este signo de más. Entonces es como vamos a ir capa tras capa, tras capa, tras capa, y van a ver cómo se va a ir modificando nuestro gráfico. Como ya les mencionaba Carmina, igual es con el signo de interrogación, podemos ver la ayuda, y si se fijan, pues la ayuda no nos dice mucho, ¿no? Pero nos dice qué es lo que necesitamos tener por default, ¿no? Siempre son nuestros datos, y bueno, ya el mapeo a estas estéticas, ¿no? Decirle realmente qué es lo que necesitamos. Entonces, los datos, pues son los elementos más importantes de un gráfico, y ggplot2 solo acepta un tipo de datos, que son los data frame. Entonces, vamos a usar un set de datos para hacer los ejercicios que vienen bebido en la librería de ggplot. Bueno, y en realidad creo que en la base de R que se llama Iris, este set de datos no es más que nada que son mediciones de unas flores, de estas florecitas, y son 3 tipos de especies, por decir, la verticolor, la virgínica y la setosa, y nos dan la longitud y el ancho del sépalo, que son estas mediciones, y nos dan la longitud y el largo y el ancho del pétalo. Y tenemos datos para versicolor, virgínica y setosa, y tenemos 50 datos de cada una. Entonces, nada más para que sepan de dónde vienen los datos y los podemos ver. Entonces, posteriormente, lo que sigue, bueno, pues son las estéticas o estos valores estéticos de los que estábamos hablando, que es un conjunto de datos en donde hay muchas variables que asignamos a columnas dentro de nuestro data frame, y estas variables dentro de la terminología de ggplot, pues se les llama estéticas. Por lo que nosotros vamos a darle un significado a las variables dentro de nuestro gráfico. Entonces voy a ver rápido, voy a explorar mis datos de Iris con un head, como lo hicimos como en el de MTCAR. Si se fijan, aquí está la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo y la especie de flor, ¿no? En este caso me da los primeros 6 elementos el head, y estoy viendo nada más datos de setosa. Si ya hago un summary, igual si se fijan son 50 valores de cada una de estas mediciones, y bueno, me da ya sea el mínimo, todas las estadísticas, ¿no? que podríamos ver en un vistazo rápido de nuestros datos. Y bueno, finalmente nuestras dimensiones son 150 filas y 5 columnas, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a agregar datos a un objeto con la función ggplot, ¿no? Entonces, lo que yo les decía es que con la función de ggplot tenemos que ponerle data igual y su data frame, de donde vienen sus datos, que en este caso yo lo voy a agregar a un elemento P. Ahí está, ya lo agregué. Y si yo veo que tiene P, pues me va a decir que P no tiene nada, ¿no? Es un lienzo en blanco todavía, porque no he mapeado ninguna estética de las que les mencionaba hace un momento. Entonces, yo voy a añadir a P, le voy a añadir los valores estéticos. En este caso, quiero que el valor de X lo tome la longitud del pétalo y el valor de Y lo tome el ancho del pétalo, y que los colores sean las especies. Ahí está. Si yo vuelvo a poner P, si se fijan, sigue siendo un lienzo en blanco. ¿Por qué sigue siendo un lienzo en blanco? Bueno, ahora sí ya nada me dijo que el valor en el eje de las X tengo la longitud del pétalo, y en Y tengo el ancho del pétalo, pero todavía no me grafica nada. ¿Por qué? Porque justamente es lo que necesito agregar, ¿no? Mapear todo lo que yo acabo de poner en las estéticas a un objeto geométrico. Entonces, si yo hago un summary de P, lo único que me va a dar es justamente la información que tenemos, ¿no? Estos son los datos que tú tienes. Estás haciendo un mapeo de la longitud de pétalo y del ancho del pétalo, y que el color va a ser por la variable de especies. Entonces, ahora sí voy a empezar a agregar las capas para ver los objetos geométricos. En este caso yo elegí un punto, que son, bueno, los puntos. Lo corro, y ahora sí imprimo el vector de P, y ahora sí, si se fijan, ya tengo mapeados mis puntos,
que son los valores que tenía yo en mi data frame, ¿no? Entonces ya lo tengo, ya es una gráfica de puntos y está dividida los colores por el tipo de especie. Todo esto, si se fijan, pues a lo mejor es un poco tedioso irlo haciendo capa por capa por capa, pero lo podemos hacer directamente desde en una sola línea. Si se fijan, nada más es con la sintaxis de ggplot, están los datos, mapeo los valores estéticos, agrego el signo de más para el geom y me corre mi gráfico, ¿no? Ahí está. Y puedo hacer algunas transformaciones estadísticas, como ya lo veíamos con Carmina, estas líneas de tendencia con este otro objeto geométrico que se llama GeomSmooth. Lo corro, vuelvo a generar el P y ahí está, ¿no? Entonces ya me da las líneas de tendencia por cada grupo, digamos, por cada especie. Iguales también lo podemos hacer en una sola línea, de esta manera, para no irlo agregando a cada uno de nuestros gráficos. Y es exactamente el mismo gráfico. Bueno, las capas. Ya veíamos que las capas o los objetos geométricos, los geom, indican qué hacer con los datos y las estéticas que le indicaste previamente es la representación gráfica de tus datos y nos permite ir añadiendo capas al lienzo para irlo modificando de acuerdo a nuestras necesidades, que fue lo que hicimos hace un momento, ¿no? Empezamos a añadir justamente las capas. Entonces ya añadimos la capa, por ejemplo, del geom y hicimos también la transformación de las tendencias de cada una de los puntos con el GeomSmooth. Entonces vamos añadiendo es súper importante que vaya añadiendo con este signo de más. Ahora, lo de las facetas o el faceting, estos se implementan los gráficos de Trellis, como ya les mencionaba al inicio de la plática, y nos permite hacer comparaciones entre las diferentes variables que tenemos. Para poder hacer las comparaciones adecuadas, una característica esencial es que siempre se deben de compartir los ejes. Entonces, si queremos hacerlo de manera vertical, es el mismo gráfico que hemos estado manejando, pero ahora le voy a añadir una capa extra que se llama Facet Grid y le voy a decir que me lo divida por especies, ¿sí? Entonces yo con el tilde de la ñ le digo que es por especies, ¿sale? Y entonces lo corro y me lo agrega y si se fijan, en lugar de tener una gráfica como la que tenía hace un momento, que es una gráfica, pues los puntos en la misma gráfica, ahora tengo 3 gráficas distintas divididas por especie, y me lo da de manera independiente, ¿no? Y tengo la gráfica para setosa, la gráfica para versicolor y la gráfica para virginica. Entonces es una manera muy sencilla que nos permite ggplot de hacer exploraciones e incluso poder particionar nuestros datos, ¿no? Si lo queremos hacer horizontal, si no nos gusta de esta manera, que a lo mejor está como muy junto, lo único que tenemos que cambiar es la manera en que le decimos el Facet Grid, que en lugar de que sea por especies, con el tilde al principio, se lo decimos al final y agregamos un punto, lo volvemos a correr y ahora sí, ahí está, ¿no? Ya lo hacemos de manera horizontal y ya pues ya queda un poco mejor, ¿no? Ya podemos irnos también, es importante que vayan explorando sus datos y que vayan viendo la mejor manera en que ustedes quieren que se vean, ¿no? Que les da más información. Ahora, si se fijan, bueno, pues aquí tengo la setosa, tengo el versicolor y virginica, pues a lo mejor está de más esta parte de la leyenda, ¿no? Entonces, para poder quitar la leyenda, lo único que tenemos que hacer es que dentro del objeto geométrico le agregamos una opción que se llama Show Legend. Igual lo ponemos como falso, por default está true, por eso lo muestra, pero si lo ponemos así, ya lo quitamos y entonces ya empieza a verse un poco mejor nuestra gráfica, ¿no? Entonces ya quitamos la leyenda y entonces ya se empieza a ver mejor. Ahora vamos a ver lo de los temas, que es importante y que creo que ese es, siempre nos ayuda a que nuestros gráficos sean muchísimo más bonitos. Entonces, los temas en ggplot permiten hacer modificaciones al aspecto estético del gráfico y lo que incluyen son los ejes, etiquetas, color de fondo, tamaño de los márgenes, paletas de colores, y estos son una colección de elementos que podemos modificar. Por defecto, el ggplot, el tema que nos pone nuestros gráficos es el tema gris, pues por eso que todos nuestros gráficos siempre tienen un fondo gris, pero eso lo podemos modificar.
y podemos elegir entre una variedad de temas que tiene ggplot2 y es posible construir nuestros propios temas y personalizarlos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que para cambiar nuestro tema, pues le agregamos una capa extra a nuestro gráfico y le cambiamos el tema, ¿sí? Todos estos son los temas modificables que le podemos hacer a los temas. Si se fijan, son un montón de cosas. Podemos cambiar desde el valores de los títulos de los ejes, el fondo de la leyenda, el texto de la leyenda, si lo queremos cursiva, si no lo queremos cursiva, si lo queremos en diferente orden. Todo eso lo pueden modificar con los temas y también los bordes. Todo lo que se le puedan ver al gráfico lo modifican en esta parte de los temas. Entonces, si se fijan, es la misma gráfica. Lo único que voy a hacer es voy a agregar este tema, que es en blanco y negro. Si se fijan, el fondo los tengo grises. Le cambio el tema y ya, ahí está, ¿no? Ya es el fondo es blanco, ya tiene estas líneas de las gráficas son distintas y abusando de RStudio, si se fijan, si ustedes le dan con el tabulador en Team, ustedes pueden ver aquí todos los temas que hay, ¿no? O sea, está este que es dark, está el gris, hay unos temas mínimos, ajá. Pueden probar cualquier otro tema. Por ejemplo, voy a ponerles aquí este clásico y van a ver cómo va a cambiar su gráfica, ¿no? Entonces ya, dependiendo de cómo ustedes se sientan con el tema, pueden elegir un tema en específico o pueden hacer los cambios y modificaciones que ustedes consideren, ¿no? Acá hay otro tema, por ejemplo, donde ponen estas cosas de un color distinto. Hay otros elementos que podemos cambiar. Por ejemplo, aquí voy a utilizar el tema de base, el blanco y negro, que es el que habíamos hace un momento. Creo que es este. Ajá. Pero también le puedo modificar otros valores al tema. Y nada más voy a agregar una capa extra y a la función team le voy a modificar otras cosas. Por ejemplo, aquí le voy a modificar el fondo al panel. Quiero que sea sky blue y que los elementos de estas líneas que no sean unas líneas rectas, sino que sean punteadas. Y ya se fijan como hay las líneas mínimas, que son las del grid minor, que son estas, pues están punteadas y ya el fondo ya lo cambié a un color distinto, ¿no? Entonces ya con esto ustedes ya pueden hacer la modificación que ustedes quieran. Y hay muchos temas en línea y sobre todo toda esta parte que le pueden modificar. Y ahora bien, otra parte importante, porque está súper bonito, ¿no? Que ya los tengamos aquí, pero ahora siguen estando embebidos en mi ambiente de R. ¿Cómo guardo mis gráficas? Hay varias maneras de guardar mis gráficos. Una es con las funciones propias de la base de R, que yo básicamente utilizo dos. Una es esta función que es PNG, y la otra puede ser también que se quieran llevar para que puedan hacer modificaciones y puedan guardar una gráfica vectorizada, es por medio de PDF. Ajá. Tú indicas en estas dos funciones qué tamaño quieres y la calidad, así como la ruta y el nombre de la imagen, o hay una función, y es importante que después de que pongan estas funciones, pues tengan que cerrar, digamos, la generación del gráfico. Cuando ustedes ponen esta función, hagan de cuenta que se abre un lienzo y se empieza a guardar como el lienzo, le empezamos a añadir las capas y posteriormente hay que cerrar, digamos, el dispositivo que abrimos en ese momento, ya sea un PNG o un PDF, para que quede guardada nuestra gráfica. Si ustedes no lo cierran y quieren abrir ese PNG o ese PDF, posteriormente les va a decir que es un archivo dañado porque finalmente no lo cerramos, ¿no? Y hay otra función, es una función propia de ggplot, que es esta que se llama ggsave. Ajá. Esta guarda la última imagen que creaste en el directorio donde estamos trabajando. Y vamos a hacer un ejercicio rápido de eso para que vean cómo funciona. Entonces, si yo con la función get working directory le doy, pues, dónde estoy parada, ¿no? En este caso yo estoy parada en mi escritorio, en la carpeta de ggplot2. Seguramente ustedes en donde abrieron el art project es en donde van a estar parados. Entonces, la primera opción, voy a generar un PNG. Ajá. Si se fijan, yo aquí en el PNG, pues le voy a decir, me voy a ir aquí a Files, que me la guarde en figuras,
que es una carpeta que ya venía en el zip que ustedes guardaron. Y quiero que la primera gráfica pues sea una que tenga este nombre, ¿no? Es un dot plot de los datos de Iris. Ajá, en formato PNG. Y ahora es importante, yo quiero que el ancho y la altura tengan determinado altura y ancho, ¿no? Entonces, si yo quiero una gráfica con resolución de 300 píxeles, que es generalmente las gráficas como nos las piden en los artículos científicos, pues yo le tengo que poner así, 10 por 300 y 8 por 300 y que mi resolución sea 300. Ahora, por default, me lo guarda en píxeles, pero yo pudiera cambiar esta opción. Entonces, si veo la ayuda de PNG, ajá, si se fijan, por default es en píxeles, pero yo las unidades aquí las puedo cambiar y que no sean píxeles, sino que sean otra cosa, ¿no? Entonces, ya puedo poner que son por centímetros o por alguna otra medida, ¿no? Por default yo siempre lo dejo con píxeles. Entonces, lo primerito, me voy a ir aquí a Files y me voy a ir a Figuras. Si se fijan, no hay ninguna, ¿no? Entonces, lo primero es que voy a correr este de PNG, esta parte, esta gráfica de aquí de ggplot2, que es de las mismas que hemos estado haciendo. Ahí está. Y hasta que no cierro el dispositivo, me va a aparecer mi gráfica. Entonces, si yo la quiero abrir, la puedo abrir directamente desde aquí. Pues ahí está mi gráfica en PNG. Si la quiero hacer en PDF, nada más cambio la función, es PDF, y aquí sí nada más es la altura y el ancho es sin el tipo de resolución, porque es una gráfica vectorizada. La abro, y se fijan, aquí ya me lo generó, pero si yo intento abrir esto, me va a decir que no se puede, que está dañado. Entonces, le agrego la gráfica, cierro el dispositivo, y ahora sí, le doy un clic aquí. Si se fijan, es diferente tamaño, incluso la resolución es distinta, ¿no? Entonces ya dependerá la que ustedes quieran. Y la segunda opción, bueno, ¿se acuerdan que tenía esta gráfica aquí, que es la última que hice? Puedo hacerla con ggSafe, y aquí en Device, en el ggSafe, si yo le doy la ayuda a ggSafe, las unidades, si se fijan, pueden ser pulgadas, centímetros o milímetros, y aquí tienen distintos tipos de device. Pueden desde guardarlas en EPS, ajá, en PDF, en JPG, en TIFF, ajá. Vamos a guardar ahorita un JPG, le doy guardar, ya me dijo que ya guardó la imagen, me voy a Files y aquí está guardada la imagen, y ya les mencionaba que me guarda esta. Y vamos a correr dos ejemplos que creo que son importantes, que son las gráficas de barra. Vamos a cargar unos datos que vienen embebidos en una librería, pero vamos a crear los datos, que son estos datos de un experimento que se llama Cabbage. Estos datos es un recopilado de un experimento de cultivos de col o repollo. Y fueron dos condiciones, son el cultivo C39 y el cultivo C52. Se recolectaron coles a 3 días distintos, 16, 20, 21, y se pesaron 10 coles de cada una de estas condiciones. Se les obtuvo la desviación estándar y el error estándar de la medida del peso. ¿Ok? Entonces vamos a crear los datos, viene ahí en su scriptcito cómo crearlos, y para finalmente empezar a hacer el ejemplo de las gráficas de barra, ¿sí? Vienen en esta librería que se llama GCookbook, pero los podemos crear así rapidísimo. Entonces ahí están. Entonces para explorarlos rapidísimo, ya saben, con un head, o en este caso, como no son muchos datos, los podemos cargar directamente. Si se fijan, son dos cultivos, C39, C52, de 3 días distintos. Nos da la media del peso, desviación estándar, el número de datos y el error estándar de la media, ¿sí? Entonces, para crear un gráfico de barras bastante básico, ajá, lo único que vamos a hacer es poner los datos dentro de la función de ggplot. Vamos a utilizar los datos del Cabbage X, y quiero que en X estén los datos de la fecha, ajá, es decir, del día en que fueron tomados los cultivos, y los valores de Y quiero que me ponga la media del peso, ¿sí? Y le voy a agregar una capa extra, que es el objeto geométrico bar, y el
el stat quiero que sea de este tipo de identidad. Entonces, este es un gráfico de barra sencillo. Lo único que estamos poniendo pues es hasta dónde llega el peso de cada uno de nuestros días de nuestro cultivo. Pero si se fijan, aquí está mezclado tanto el cultivo C39 como el C52, ¿no? Entonces, ahora, nada más para hacer un cambio, podemos, dentro del objeto geométrico, podemos decirle que nuestro relleno de la barra sea de un color distinto, que no quiero que sea gris. Aquí le vamos a poner un color azul. Le podemos incluso cambiar el tema para que no sea el background con gris. Ahora, quiero, si se fijan, pues ya les mencionaba que aquí están embebidos los dos cultivos, ¿no? ¿Cómo le digo a ggplot que me coloree una barra de acuerdo al tipo de cultivo, ¿no? Si es C39 o C52. Pues entonces lo hago directamente desde los valores estéticos, en donde el fill, que es el relleno de la barra, quiero que tome como variable cultivar, que es el tipo de cultivo. Y en la posición quiero que sea dosh, y ahorita vamos a ver qué significa eso de la posición dosh. La posición dosh no es otra cosa más que una barra me la ponga al lado de la otra. Si yo no le pongo ese valor, me va a poner una barra arriba de la otra. Pero pues muchas veces queremos justo hacer eso, hacer comparaciones de qué es diferente de un cultivo a otro, ¿no? Entonces esta posición de tipo dosh pues nos va a servir para hacer eso, para poder empezar a hacer comparaciones de nuestros datos, ¿no? O sea, ahora sí, me lo cambió. Ya el color es distinto de acuerdo al cultivo, C39 o C52, y ya puedo ver que las barras son distintas, ¿no? De acuerdo a los valores que tienen en las medias de los pesos. Pero ahora, si se fijan, pues los colores que tiene como base ggplot2, ¿no? La función de ggplot2. ¿Cómo hago para cambiar esa paleta de colores si realmente no quiero estos colores? Entonces, ggplot2 tiene distintos paletas de colores que vienen en una librería que se llama Color Viewer, pero cuando ustedes cargan ggplot2 se carga de manera en automático. Entonces tiene todas estas paletas de colores que ven aquí. Entonces si yo quiero una paleta en específico, por ejemplo estas que son continuas, puedo utilizar alguna de estas, o paletas que ya son con unos colores un poco, ya sea pasteles o un poco más sobrios. Y yo puedo escoger la paleta que más me guste, ¿no? Finalmente, para poder hacer el cambio de los colores en mi gráfica. Si se fijan, lo único que añado es una capa extra, y con otra función que se llama Scale Fill Viewer. En este caso, como mi estética de fill o el llenado de las barras es cultivar, pues yo le tengo que poner aquí fill forzosamente, ¿no? Scale Fill Viewer, y en la paleta, en este caso voy a utilizar esta que se llama Set 1. Y escogió el color rojo y azul, que son los dos primeros colores que están aquí. Si yo hubiera tenido más condiciones o más cultivos, pues el siguiente color es el verde, el que sigue es el morado, el que sigue es el naranja, el que sigue. Así es como se van a ir coloreando sus gráficos. Si ustedes tuvieran más gráficos de los colores que tiene la paleta, entonces les va a mandar un mensaje de warning y les va a decir que los colores son insuficientes en su paleta de colores, por lo tanto tendrían que ponerle, ya sea concatenar varias paletas de colores o hacerlo con otras opciones. Ahora, ¿cómo podemos añadir texto? Si se fijan dentro de nuestros datos, y me voy a regresar a los datos, teníamos nuestros valores de desviación estándar y nuestro error estándar de la media. ¿Cómo le agregamos texto a estas barras? Y finalmente, ¿cómo ponemos barras de error? Entonces, para agregar un texto, en este caso nada más voy a agregar el valor del peso de cada una de cada una de mis condiciones. Lo único que voy a hacer otra vez es agregar una capa extra y voy a poner un objeto geométrico que se llama geomText. Y dentro del geomText, los valores estéticos, bueno, eso es una etiqueta que yo quiero llamar de mis datos, que se llama peso, que son lo que está tomando como valor de Y, y este es el ajuste de dónde quiero, digamos, dónde quiero el texto, ¿no? Ahí está. En este caso va a ser arriba y abajo, y se fijan, pues ya
Yo puedo mover esta parte del ajuste del texto, que sea a lo mejor 2, y se va a ir moviendo la posición del texto de acuerdo a cómo ustedes lo vayan viendo, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo hago con la posición 2, ¿no? Como lo teníamos hace un momento, como lo teníamos al lado del otro, ¿no? Entonces, es un truco un poquito más complejo, ajá, pero finalmente dentro del mismo objeto geométrico de texto me da las opciones, ¿no? Entonces aquí en la posición yo le digo que la posición que quiero es una posición 2 de tamaño tal, e incluso le puedo cambiar el color de texto a esta gráfica, al texto, que no sea un color negro como el que teníamos hace un momento, sino que sea un color, por ejemplo, este que escogimos, que es un color verde. Ya se fijan, ahí está. Entonces ya me lo puso. Entonces ya tienen dos maneras de cómo poner texto, si es arriba y abajo o si es con la posición 2. Y ahora las barras de error, que es una pregunta que siempre me hacen. ¿Cómo le haces para poner las barras de error? Si se fijan, en nuestros datos, pues teníamos ese valor, ¿no? De la desviación estándar o el error estándar de la media. Pues lo único que vamos a hacer es, sobre el mismo gráfico, voy a agregar una capa extra, que es un objeto geométrico, que es geom_error_bar, y lo que le estoy diciendo es que me ponga como mínimo, el valor mínimo de Y va a ser el valor que tengo de peso menos el error estándar, y como máximo, el valor de arriba de mi barra va a ser el peso más el error estándar. Ajá. El width nada más es el grueso, de qué grueso es la barra. La posición es importante que se la pongamos, porque en este caso pues estamos teniendo la posición 2, entonces si tenemos arriba y abajo pues no es necesario, pero en este caso sí, porque es una al lado de la otra. Y finalmente lo único que voy a hacer es agregar mi tema. Ajá, un tema en color blanco. Recuerden, siempre añadiendo con el signo de más. Entonces ya tengo mis barras de error en mi gráfica, y ya con esto se empieza a ver muchísimo mejor mi gráfico, ¿no? Perfecto, entonces vamos a pasar al siguiente, que es un scatter plot. Y lo único que hay que hacer, bueno, es poner de nuevo nuestro ggplot2, los datos que necesitamos, en este caso es el data frame de iris, y nuestros valores estéticos. Vamos a utilizar otra vez el largo y el ancho del pétalo, y le vamos a agregar nuestro objeto geométrico, que es un geom point, que es lo que hicimos básicamente hace rato, ¿no? Ahí está. Entonces, si quiero colorearlo por condición, ajá, aquí en color, en mi valor estético, le voy a poner que va a ser por especie, pero ahora, fíjense, además del color, yo puedo cambiarle la forma a mi punto. Ajá. En lugar de que sea un punto sólido, yo puedo decirle que sea un punto diferente de acuerdo a la especie. Si yo hago esto, nada más le voy a cambiar que no sea color, sino que sea shape. Las bolitas es para la especie de setosa, el triángulo es para la especie de versicolor, y el cuadrado es para la especie de virginica. Ajá. Entonces ya con esto, pues ya de manera como muy visual me puedo dar cuenta que son 3 sets de datos distintos, ¿no? Ahora, si quiero igual que sea por color y por forma, pues aquí lo único que le voy a agregar es que también le voy a agregar la parte de color, además de la de forma, y entonces ahora sí, tanto la forma como el color van a representar algo en mi gráfico, ¿no? Y también puedo cambiar los valores de las formas distintos. Si ustedes buscan shapes in R, R tiene un código de números y símbolos que pueden cambiar la forma de los objetos que graficamos. Entonces, el valor, por ejemplo, de 0 es para este cuadrito que no tiene relleno, el 1 es este círculo sin relleno, y así se pueden ir, ¿no? Tienen diferentes, los valores son distintos, y yo los puedo cambiar de acuerdo a cómo yo quiero mi gráfico, como mejor me parezca a mí. Entonces, para cambiarlos de manera manual, tengo que otra vez agregar una capa extra y ponerle un objeto geométrico en donde yo voy a cambiar de manera manual. Aquí está, Scale Shape Manual, ¿no? Voy a cambiar de manera manual los valores de las formas. En este caso yo
escogí 1, 2 y 3, pero ustedes pueden escoger los números que quieran. Ya se fijan cómo ya me cambió de manera manual. Bueno, ya cambié los puntos y ya no son como los que tenía como base el gráfico. Ajá. Y ahora también hay veces que quiero un color determinado para mi gráfico, ¿no? Y que no quiero que sean los colores de alguna paleta en especial. ¿Cómo los cambio? Es igual, agregando una capa extra, ajá, y con este objeto geométrico que se llama Scale Color Manual, ajá, y aquí en la opción valores yo voy a concatenar 3 distintos valores porque tengo 3 condiciones distintas. Si yo tuviera una condición extra, aquí tendría que agregar un color extra, o si tuviera menos condiciones, pues aquí lo cambio, ¿no? Entonces voy a escoger estos 3 colores, en este caso es un azul cielo, un verde aguamarina y un color salmón, e incluso ya le voy a agregar un tema en blanco y negro ya para no tener este fondo gris que tiene aquí. Entonces, acuérdense cómo vamos agregando las capas a nuestro gráfico. Le vamos a agregar estas 2 capas a este gráfico que tenemos aquí. Y finalmente, pues ya tenemos coloreado de acuerdo a los colores que yo escogí. Y una cosa más que es importante que sepan cómo cambiar, bueno, pues es la leyenda, ¿no? Muchas veces, pues por default no sale del lado derecho, pero cómo yo hago que esta leyenda esté en la parte de abajo, esté en la parte de arriba o incluso del lado izquierdo, cómo yo cambio la leyenda. Y hay distintas posiciones, digamos así, las posiciones que podemos utilizar. Ajá, ya vienen por default, que son estas, ajá, bottom right, bottom left, el centro o la derecha, o incluso si quiero que la leyenda esté un poquito más adentro o afuera de mi gráfico, ¿no? Entonces, con estas posiciones, ustedes nada más lo pueden ir cambiando. Entonces, vamos a cambiar la posición de la leyenda de nuestro gráfico que hemos estado modificando, e incluso también es importante, pues si se fijan aquí toma como los valores de las etiquetas, lo mismo que teníamos en nuestros datos, ¿no? Por default. Pero cómo le cambio, si yo no quiero que se llame así o que quiero que tenga una cosa extra, ¿no? Entonces, nada más es agregarle una capa más y que a este objeto geométrico que se llama labs. Y el título, por ejemplo, aquí le voy a poner taller de ggplot de la Red Mexicana de Bioinformática. En el eje de las Y quiero que sea el width beta, pero ya si se fijan ya no tengo ni un punto. Y bueno, está dado en centímetros y que el relleno pues no tenga absolutamente nada, ¿no? Entonces, si yo lo corro nada más esta parte de aquí para cambiar los títulos de los ejes, que es otra cosa que siempre queremos cambiar, ¿no? Entonces ya le puse título, ya le cambié el valor del eje de las Y y el eje de las X a como yo quiero, pero ahora la posición de la leyenda, ajá, la quiero en la parte de abajo, ya no la quiero en la parte de la derecha. Entonces voy a agregar una capa más y en el objeto geométrico team viene esta opción que se llama Legend Position y la voy a poner en la parte de abajo. Y ya con eso pues podemos ir construyendo nuestros gráficos que sean un poco más complejos o con los colores que nosotros queramos, las formas que nosotros queramos. Lo importante es que ustedes entiendan la sintaxis de cómo se va construyendo cada uno de los gráficos. Vamos a pasar a la parte que sigue, que son como los gráficos interactivos. Esta parte nos las va a dar Carmina. Muy bien, yo ahora les voy a platicar un poco de este paquete que se llama Esquisse, el cual nos permite realizar análisis exploratorios graficando con ggplot, pero de una manera interactiva. Es decir, genera una gráfica que es una interfaz donde puedes seleccionar con botones las opciones para realizar los plots. Entonces, lo que me parece muy interesante y útil es que además de que te permite generar el plot de manera interactiva, te da el código, lo que te permite hacerlo reproducible y después jugar con parámetros extras. Y bueno, esto sirve para explorar de manera rápida y muy intuitiva los datos.
Entonces, bueno, espero ya la tengan todos instalado, la cargan con library Esquisse, de igual manera que ggplot. Y bueno, entonces ya que tenemos la manera en la que vamos a cargarla, los datos para lanzar un poco esta como aplicación, y en un momento les voy a compartir la pantalla para que quede claro a qué me refiero cuando digo lanzar la aplicación. Ponemos Esquisse y ponemos el data frame que queremos analizar. En este caso, pues sí vamos a continuar con los datos de Iris. Que bueno, como ya vieron, es un acerca de estas observaciones de diferentes flores, con el largo y el ancho de los pétalos, de los sépales y de diferentes especies. Entonces, bueno, así es como, una vez que lo lancen, así es como se va a ver lo que llaman el ggplot2 Builder, como el creador de plots. Entonces, justo aquí nos va a permitir poner todas las opciones que ya vimos en el texto. Es decir, podemos darle el tipo de gráfico, que a lo que le damos con Jump, que ya le damos que Jump East, Jump Point, esto lo vamos a poder seleccionar aquí. Aquí vamos a ver todas las variables que tiene nuestro data frame. Ahí vamos a ver todos los posibles mapeos que se hacen y después están los controles. Entonces, bueno, ya la cargamos y le damos aquí Esquisse y le decimos el data frame que queremos utilizar. Entonces, aquí lo que podemos ver es que, mano, es que ya tenemos aquí como se cargan las variables, ¿no? Entonces, justo veíamos que había 5 variables y aquí están. Aquí tenemos los diferentes opciones de gráfico que se pueden generar. En este momento no nos deja seleccionar ninguno porque pues no se le ha dado lo importante, ¿no? Que justo es decirle, es el mapeo de estas variables. Entonces, haciendo un poco la analogía, aquí el Iris es cuando aquí ya le dimos el data frame. Entonces ahora vamos a darles las variables, el mapeo de las variables estéticas. Entonces, por decir, bueno, yo lo que quiero ver es, yo quiero explorar cómo es la longitud de los sépalos. Entonces puedo tomarla y ponerla, aquí no sé si se alcanza a ver en pantalla, pero dentro de cada uno de estos recuadros, en la esquina superior derecha, viene justo a qué estética se refiere. Aquí viene una X, aquí una Y, fill, color, size. Entonces, arrastramos nuestra variable y le decimos, bueno, quiero que esta variable me la pongas en el eje de las Y. Entonces, aquí automáticamente detecta cuál es el plot que más se ajusta. Aquí nos va a dejar cambiar. Ahorita primero vamos a explorar un poco el histograma y lo que podemos hacer. Entonces, aquí justo lo que podemos, tenemos el histograma, donde tenemos la distribución, las diferentes longitudes del sépalo y la frecuencia que tiene cada uno de estas categorías. Entonces, aquí podemos decir, bueno, ya me gustó el código, me gustó la figura, pero bueno, todo el chiste de esto es que aquí si nos vamos a la esquina inferior derecha, donde dice Export and Code, podemos ver que nos está dando cómo es el código que genera esta figura, lo cual me parece sumamente útil para poder ir entendiendo cómo se figura. Entonces nos dice, bueno, tú, el data frame que me diste, que fue Iris, mapeé la variable sepalength a X y después le dije que me hiciera un histograma donde hubiera 30 bins. Aquí la L indica que es un entero, es una de las notaciones de R, puede ponerlo o no ponerlo, y que que el relleno fuera de un color y que el tema fuera minimalista. Entonces, aquí podemos darle insert code in the script y de hecho, bueno, aquí lo cerramos y es el código que viene en el texto y ya lo podemos correr una y las veces que queramos y ya lo tenemos ahí y ya vimos cómo se hacía. Entonces, bueno, aquí lo voy a guardar para que sigamos explorando un poco qué otras cosas podemos hacer aquí. Entonces, justo una de las cosas que habíamos visto es que en las gráficas pasadas, lo que tú tienes que también podemos mapear por si las especies. Decimos, bueno, quiero ver esta distribución, cómo se ve por especie. Entonces podemos tomar la especie y decirle, bueno, quiero que ahora me
este histograma, quiero que me lo pides por especie y que cada especie esté de diferente color la información. Entonces, aquí ya nos hizo el histograma, aquí lo mapeamos y de cada uno de los colores. Y bueno, recordando, ahora, volviendo al tema de los colores, aquí, si nos vamos a, bueno, un poco en orden, si nos vamos a Labels and Title, que está en la esquina inferior izquierda, le damos clic y aquí nos permite añadir el título, el subtítulo, la lectura, el eje de las X, el eje de las Y la etiqueta de la leyenda, que es en este caso es de fill. Entonces, bueno, aquí podemos añadirla, entonces aquí puedes poner este ejemplo de título y ya automáticamente se va cargando. Y de nuevo, todo esto se va actualizando en el código que se genera. También otras de las opciones que previamente habíamos visto era la paleta de colores. Entonces, si nos vamos aquí a las opciones del plot, vemos que hay varias, que estas van a variar dependiendo. En este caso estamos viendo el histograma. Entonces digo, bueno, yo quiero tenga menos bins, es decir, que las categorías que sí quiero que sean menores. Entonces, lo cual nos va a dar que por lo mismo pues sean un menor número, entonces cada categoría incluye más datos. O puedes decir, no, yo lo que prefiero que sean más categorías. Entonces, también si lo extendemos hasta cierto punto, debido a que va a haber espacios que no se van a poder llenar. Entonces, pues, podemos dejar en lo que había escogido, queda predispuesto, queda 30. Entonces, también aquí hay otras de lo que se había mencionado, que son las transformaciones en el eje de las X. Entonces, aquí pueden decir, bueno, aquí lo que están diciendo que puedes decir la identidad. Entonces, yo quiero que lo que me pongas en mi histograma sea justo los valores exactos que están en el data frame. Pero también puedes decir, no, quiero que a mí lo que más me interesa es que sea el logaritmo. Entonces, aquí ya lo que estamos viendo es el logaritmo. Entonces, en el eje de las X, los valores ya son logarítmicos. Y bueno, aquí también podemos jugar más con los valores. Y de nuevo, aquí podemos ir y ver qué fue lo que hizo. Bueno, ya lo hizo y eso, ¿cómo se ve? Para que es una manera, nos puede servir para ir aprendiendo de, bueno, cuando yo lo quiero hacer después con mis gráficas, cómo le añadió logaritmo. Entonces, pues, por decir aquí, añadió que en la escala de X, una escala continua, quiero que le haga una transformación logarítmica. Como digo, aquí se va actualizando, se puede copiar, se puede insertar directamente en el script. También podemos cambiar la paleta de colores. Aquí, de hecho, no las divide dentro de los, como mencionaba, hay diferentes paquetes. Hay paquetes que es Viridis y hay varias. Aquí podemos ir jugando y escogiendo. Aquí, de hecho, no las agrupa, por decir las que son más divergentes, que empiezan en un color y terminan en un color muy opuesto, pasando por valores intermedios en blanco, ¿no? También tenemos otros colores secuenciales, entonces esto pues ya nos permite explorarlo. El tema, de nuevo, todos estos temas que habíamos visto, el mínima, si quiero un tema oscuro, puedo indicárselo. Bueno, y como ya deben recordar, pues el tema aquí, lo que hizo para darle un tema oscuro fue que añadió Team Dark al final del código. Estas son las de las opciones. Ya, si nos gusta, aquí podemos exportarlo directamente la figura. También podemos copiarla, insertar el código. Decir, bueno, ahí es el código. Ya está. Entonces ya ahí yo ya lo puedo correr las veces que yo ocupe. También si se actualizaron, bueno, quise explorar mis datos, cómo se veían. Lo hice con Skisser, ya me dijo cómo sale el código, entonces si después por algo yo actualizo mis datos, puedo, no tengo que volver y abrir toda esta, lanzar la aplicación y meter los datos, puedo, de nuevo, que es una de las ventajas de la programación, que es hacerle producir los datos. Entonces lo bueno de que nos dé el código es que lo tenemos, ¿no? Por default nos carga siempre library para que justo no tengamos problemas. Y bueno, esas son algunas de las de cómo generar un histograma.
Pero entonces, de nuevo, abrimos, cargamos y, pues sí, de nuevo tenía el sépalo y lo tenía, le dije, quiero que el color que en el que le llenes sea la especie. Luego, tal vez esta manera no me encanta de cómo se distribuye, cómo se le presentan los datos. Nos podemos ir aquí a la esquina, casi esquina superior izquierda, y seleccionar otros. Entonces, por decir, ahora vamos a ver los boxplot. Entonces, aquí tenemos boxplot y vemos como ahora nos está dando la misma información, pero la tenemos en cada uno de estos boxplot o diagrama de caja y bigotes. Que es otro de los nombres donde podemos ver la distribución de los datos, su media, sus cuartiles, y si en el caso de datos que salen de la distribución se ven como puntos, como en este caso. Y de nuevo, aquí podemos añadir las opciones, podemos decir, bueno, ahora yo, las mismas opciones que se pueden cambiar en el histograma, algunas pueden cambiar aquí, pues, pues aquí se ajusta, por decir, beans era una opción particular del histograma, entonces los cajas no tienen beans, entonces ya no nos da la opción, pero también nos permite transformar. Entonces, también digo, pues si a mí me interesara ver el logaritmo base 10, aquí hay algunas que no nos permiten hacer de los datos. Aquí está lo de la leyenda, que fue lo último que vimos, también lo podemos cambiar. Y de nuevo, entonces aquí ya, creo que ya está, sin ver el código, como ya lo vieron, ya pueden imaginarse cómo se cambia, ¿no? Entonces aquí en tema, posición de la leyenda, y nos da qué posición lo queremos, si lo queremos a la izquierda, a la derecha. Y están estas opciones. También podemos, bueno, entonces este es el boxplot y bueno, si lo queremos ver, aquí lo inserto en el código, puedo cerrar y lo puedo copiar y ya me va, es un poco diferente lo que el que había aquí porque jugué un poco más con las opciones, pero aquí ya me quedo y ya aquí puedo seguir explorando con él. Entonces, y como pueden ver ahora, la geometría que se utilizó fue, en el anterior caso, fue Gem Histogram y aquí es Gem Boxplot. Y ahora, de nuevo, volvemos a los datos para pasar, damos el sépalo y igual, en este caso, ustedes en este ejemplo, pero podemos, esto es una combinación, inclusive esto que fue lo último que vimos de las que podemos dividir, el plot se puede hacer aquí. Digo, no estoy segura que se alcance a ver en, en la pantalla, pero aquí cada que puede ver que en la esquina superior, color como un gris muy claro, viene cuál de los valores hay. Entonces, aquí podemos arrastrar y que nos lo divida. Y otro que les quería mostrar justo es los plots de densidad. Aquí tenemos, podemos decir, bueno, quiero ver cómo se ve, considerando solamente, quiero ver todos los valores de la longitud del sépalo, y también podemos decir, bueno, pues así lo quiero dividir, entonces quiero que me colores. Aquí podemos de nuevo cambiar los colores, y podemos darle a los títulos, ponerles diferente nombre. Y también lo que está muy interesante de esto y muy útil es que si tenemos aquí los datos, es decir, bueno, está muy padre, pero realmente quiero solamente ver setosa y virgínica, ¿no? Entonces aquí nos permite, de nuevo en data, separar y quitar alguno de nuestros datos. Entonces filtrar, entonces, hacer el plot solamente con un subset específico, y de nuevo aquí nos genera un código donde aquí nos dice que nos filtró por la especie, que no fuera versicolor, por así decirlo. Entonces, pues bueno, aquí hay varias opciones. También hay algunas que no se encuentran. Por decir, aquí los colores solo puedes, o sea, los valores que hay dentro de las más paletas. Y como lo que mencionaban en el chat, puede que yo quiera, no, a mí ninguno de esos me gustó, yo quiero hacer el propio mío. Entonces, justo aquí, donde podemos sacarle jugo a las dos cosas y decir, bueno, quiero que muevo el código, digo, lo copio y después ya juego con los demás valores que ya no tenga, que no me, las demás variables, ¿no? Esto, digo, hay varias opciones que todavía pueden ir explorando.
les digo, tiene el código para que todos puedan estar jugando con las dos. Creo que esto me gustó para un poco irle perdiendo el miedo de manera intuitiva, decir, bueno, quiero poner esto en esto, ya vi cómo se hace en ggplot, entonces ya después ya voy a poder hacerlo con el puro código. Es una manera intuitiva de hacerlo. Y bueno, de esta parte sería todo. Y bueno, estos son un poco de los recursos que hay. Creo que ya pueden checarlos.